Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el torbellino de noticias y chismes que rodean a Kerem y Hande, y lo más importante, vamos a desentrañar qué significa realmente cuando decimos que la verdad sale a la luz. Este es uno de esos temas que, cuando empiezas a investigarlo, te das cuenta de lo complejo que puede ser. Hay tantas capas, tantas opiniones y a veces tanta desinformación que es fácil perderse. Por eso, hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este asunto, analizando los hechos, las especulaciones y, sobre todo, el impacto que todo esto tiene en las personas involucradas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos explorando los temas que más les interesan. Muy bien, entremos en materia. El título de hoy, Kerem defiende a Hande, la verdad sale a la luz, es potente, ¿verdad? Nos sugiere una situación donde alguien está siendo atacado o malentendido, y aparece un defensor para proteger su reputación o su inocencia. Y en el mundo del espectáculo, donde las cámaras están siempre encendidas y los paparazzi al acecho, estas situaciones ocurren con una frecuencia alarmante. La figura de Hande, una artista que ha ganado muchísima popularidad y admiración, a menudo se encuentra en el centro de la atención mediática. Y cuando esa atención se vuelve negativa, cuando surgen rumores o acusaciones, es natural que sus allegados, y especialmente Kerem, quien se rumorea tiene un vínculo especial con ella, salgan en su defensa. Pero, ¿qué significa exactamente la verdad sale a la luz? En este contexto podríamos estar hablando de varias cosas. Por un lado, podría ser que Hande haya sido víctima de un malentendido, de una noticia falsa o de una difamación. En ese caso, la defensa de Kerem serviría para aclarar las cosas, para presentar los hechos tal como son y para disipar cualquier duda o especulación dañina. Por otro lado, también podría ser que Kerem esté defendiendo a Hande de ataques más directos, de críticas infundadas o incluso de una campaña de desprestigio. En estos escenarios, su apoyo público podría ser crucial para proteger la imagen y la carrera de Hande. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo se desarrollan en el ojo público. Vemos las declaraciones, escuchamos los rumores, analizamos las reacciones. Y a menudo la forma en que se presenta la información, la estrategia de comunicación que se adopta, puede ser tan importante como la verdad misma. ¿Está Kerem hablando por sí mismo o está actuando como portavoz de Hande? ¿Son sus declaraciones oficiales o informales? ¿Hay pruebas concretas que respaldan su defensa? Todas estas son preguntas que nos hacemos al seguir este tipo de historias. Además, es importante recordar que aunque admiramos a estas figuras públicas, también son personas con sus propias vidas, sus propias vulnerabilidades. Cuando sus nombres están en la boca de todos, no solo afecta su imagen profesional, sino también su bienestar personal. Por eso, la defensa de alguien como Kerem, si es sincera y bien intencionada, puede ser un gesto de gran valor y humanidad. Nos muestra que detrás del glamour y la fama, existen relaciones humanas genuinas y un deseo de proteger a quienes nos importan. Para entender mejor el contexto de esta defensa y la supuesta salida de la verdad a la luz, necesitamos remontarnos a los eventos que llevaron a esta situación. Si Kerem ha salido a defender a Hande, es porque algo ha sucedido. Podríamos estar hablando de críticas sobre su trabajo, sobre su vida personal, o incluso de rumores que la involucran en situaciones delicadas. A veces estas críticas son constructivas y parte del escrutinio público al que están expuestas las figuras públicas. Otras veces, sin embargo, cruzan la línea hacia la crueldad, la invención o la manipulación. Pensemos en cómo funcionan las redes sociales y los medios de comunicación en la actualidad. Una noticia, por pequeña que sea, puede magnificarse en cuestión de minutos. Un comentario desafortunado, una foto sacada de contexto, un rumor que se propaga como la pólvora, pueden generar una tormenta mediática. Y en medio de esa tormenta, la persona señalada puede sentirse abrumada, vulnerable e indefensa. Es ahí donde la intervención de alguien cercano, alguien con una voz fuerte y respetada, puede marcar una diferencia significativa. La defensa de Kerem, en este sentido, podría interpretarse como un acto de solidaridad, de lealtad, e incluso de amor, si los rumores de una relación sentimental son ciertos. Cuando una persona se siente atacada, el apoyo de alguien en quien confía puede ser un bálsamo y un escudo.
Pero la salida de la verdad a la luz va un paso más allá. No se trata solo de defender, sino de revelar. Podríamos estar ante la presentación de pruebas, de testimonios, de información que desmiente categóricamente las acusaciones o los rumores. Consideremos las diferentes formas en que la verdad puede salir a la luz. Puede ser a través de un comunicado oficial emitido por el equipo de ANDE, donde se aclaran los hechos con detalle. Puede ser a través de una entrevista exclusiva con Kerem, donde exponga su versión de los hechos y aporte datos que nadie más conoce. O quizás, y esto es lo más emocionante para nosotros como espectadores, la verdad podría revelarse de forma más orgánica, a través de acciones, de gestos, o de la simple consistencia de las declaraciones y comportamientos. Es importante ser conscientes de que en muchas de estas historias, lo que vemos y escuchamos es solo una parte de la historia. Los medios a menudo buscan el sensacionalismo, y los rumores pueden ser difíciles de verificar. Por eso, cuando Kerem defiende a ANDE y se promete que la verdad sale a la luz, debemos abordar la información con un ojo crítico. No se trata de creer ciegamente, sino de analizar, de contrastar y de formarse una opinión informada. ¿Y qué papel juegan los fans en todo esto? Los fans de ANDE y de Kerem están increíblemente involucrados en sus vidas. Su apoyo puede ser un motor de motivación, pero también puede generar una presión inmensa. Cuando Kerem sale en defensa de ANDE, sus fans se dividen. Algunos apoyan incondicionalmente a Kerem y a ANDE, viendo la defensa como un acto de valentía y justicia. Otros, quizás influenciados por los rumores o por sus propias preferencias, pueden ser más escépticos o incluso críticos. La dinámica de la verdad sale a la luz también implica un proceso. No siempre es un momento único y espectacular. A veces la verdad se va revelando poco a poco, a medida que más información sale a la superficie, a medida que las personas involucradas se sienten más cómodas para hablar, o a medida que las pruebas se vuelven irrefutables. Es un viaje y nosotros, como espectadores, somos testigos de ese viaje. En el caso específico de Kerem defendiendo a ANDE, podríamos imaginar diferentes escenarios. Quizás ANDE está siendo atacada por un supuesto escándalo que ha sido convenientemente filtrado a la prensa. En ese caso, Kerem podría estar trabajando para desacreditar la fuente de la filtración o para demostrar que la información es falsa. O quizás, ANDE ha tomado una decisión profesional o personal que ha sido malinterpretada por el público, y Kerem está ahí para explicar las motivaciones detrás de esa decisión y para defender su derecho a tomarla. La frase "la verdad sale a la luz" también nos da una pista sobre la naturaleza de lo que se oculta o se distorsiona. Implica que hay una realidad subyacente que está siendo suprimida, negada o manipulada. Y la defensa de Kerem, en conjunción con esta revelación, sugiere que hay una intención clara de corregir esa distorsión y de presentar las cosas de una manera más auténtica y honesta. Pero, ¿cómo se manifiesta esa verdad? ¿Será a través de pruebas contundentes? ¿Será a través de testimonios de personas cercanas a ANDE y Kerem? ¿O será que la propia ANDE, sintiéndose respaldada por Kerem, decidirá finalmente hablar y contar su versión de los hechos? Cada uno de estos escenarios tiene el potencial de ser muy revelador. Es interesante pensar en la estrategia que Kerem podría estar utilizando. ¿Está adoptando un tono agresivo y confrontacional para atacar a quienes difunden rumores? ¿O está optando por una defensa más serena y basada en hechos, invitando a la reflexión y al análisis? La forma en que se comunica la defensa es tan importante como la defensa en sí misma. Y no podemos olvidar el poder de la empatía. Cuando vemos a alguien ser atacado injustamente, es natural sentir compasión y desear que se haga justicia. La defensa de Kerem puede apelar a esa empatía, movilizando a su favor a personas que quizás no estaban inicialmente al tanto de la situación. En resumen, la idea de que Kerem defiende a ANDE y la verdad sale a la luz, nos presenta un escenario dramático y cargado de potencial. Nos habla de lealtad, de protección, de la lucha contra la desinformación y de la eventual revelación de la verdad. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las portadas de revistas hay personas con emociones y vidas complejas, y que a veces la verdad necesita un defensor y un vehículo para poder ser escuchada. Hemos explorado la complejidad de este titular, analizando las posibles interpretaciones de defensa, y la verdad sale a la luz. Hemos considerado el papel de los medios, de las redes sociales y de los fans en estas dinámicas. Y hemos reflexionado sobre las diferentes formas en que la verdad puede manifestarse.
En el fondo, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la honestidad y la empatía. Nos recuerdan que en un mundo cada vez más saturado de información, es crucial discernir lo verdadero de lo falso y, sobre todo, tratar a los demás con respeto y comprensión. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está haciendo lo correcto al defender a Hande? ¿Qué esperan ustedes cuando se dice que la verdad sale a la luz? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.